Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien dentro de lo que es esta situación de cuarentena. Vamos a intentar avanzar un poco más rápido en esta etapa, así que vamos a hablar sobre algunos conceptos sobre HTML. Hoy vamos a ver el concepto de etiquetas, elementos, atributos, objetos y algunos ejemplos prácticos para que ustedes ya puedan empezar a estructurar lo que va a ser el proyecto, ¿sí? Entre comillas, de nuestra materia, que es crear una página desde el código. ¿Sí? Existen hoy por hoy un montón de servicios online como Wix, por ejemplo, WordPress y otras, de hecho Google Sites también, servicios que se ofrecen de forma gratuita y algunos de ellos avanzando a un modo más profesional, por medio de un pago, ¿sí? O una suscripción a un servicio, ustedes pueden tener, por ejemplo, lo que se llama un servicio de hosting, que es un lugar en internet donde vos puedes alojar la página, donde tenés mucha más cantidad de espacio en disco virtual, perdón, para que vos puedas colocar más información, donde también te conectan tu página a un dominio, a una dirección que es más personalizada, paquete de pago. Nosotros vamos a orientarnos más bien en el diseño de la página web, no tanto desde un editor gráfico, aunque también seguramente en alguna clase vamos a ver, vamos a hacer un vistazo sobre qué programas nos pueden permitir crear también una página web y también servicios web que ofrecen la posibilidad de crear tu propio sitio. Yo les mencioné Google Sites, WordPress, Wix, ¿sí? que son bastante intuitivos y hoy por hoy vienen súper completos, de tal manera que vos tenés ahí todas las herramientas para poder lograr el diseño profesional de una página web. Bien, vamos a charlar un poquito sobre, ahí me voy a poner acá abajo, ahí tienen la pantalla, sobre conceptos muy importantes. Cuando hablamos de HTML, hablamos de que, y repetimos el concepto, no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de estructuración. Así que cuando pienses en HTML, sácate la idea de que estás programando. Estás haciendo una estructura. Estás diciéndole a tu página que en el lugar superior va a estar un encabezamiento, que abajo a la izquierda va a haber un menú, que a la derecha va a estar el cuerpo de tu documento electrónico, de tu página web, que abajo va a haber otra barra quizás de información o enlaces a sitios sugeridos, un video, un slide de fotos, etc. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos en HTML es decirle al navegador, que al fin y al cabo es el que va a interpretar todo el código, decirle al navegador dónde comienza un objeto, dónde termina. Así que básicamente eso se llama estructurado o etiquetado de objetos. ¿Sí? Si ustedes miran ahí la pantalla, yo lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí yo tengo, y traje algunas imágenes, que obviamente bajé de internet, para explicar un poquito esto de qué es una etiqueta, qué es un elemento, qué es un atributo, qué es un valor, etc. Cuando hablamos de estructuración, hablamos de cómo el navegador va a interpretar dónde comienza un objeto y dónde termina. Para eso se van a utilizar etiquetas. Las etiquetas son marcas. Recuerden que el acrónimo HTML significa Hypertext Cap Language, lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Sí? Es un lenguaje de marcado, no es de programación. Por eso les decía y hago el énfasis, más allá que en las páginas web haya sitios donde hay programación,
especialmente en sitios donde se interactúa con el usuario, donde te registras, donde hay una base de datos, donde accedes a algún perfil, ¿sí? Todo ese tipo de páginas, de sitios utilizan otros lenguajes que son exclusivos para lograr ese tipo de dinamismo o interacción con las páginas en las cuales estás visitando. En este caso estamos viendo solamente el lenguaje que te permite armar el esqueleto, ¿sí? De tu página. Entonces hablamos de etiquetas. Las etiquetas, que son estas que están acá, en este caso elegimos la etiqueta H1, que sirve para colocar títulos principales en una página web. Por ejemplo, en este ejemplo, el texto que va a tener esa característica va a ser HTML para principiantes. ¿Sí? Y fíjate qué curioso. Una etiqueta está dada por su nombre, encerrada, ¿sí? En estos picos de menor y mayor, o estos paréntesis en forma de B, pero para indicarle dónde comienza y dónde termina, hace falta la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, donde en el medio de esas dos etiquetas, en este caso, como es una etiqueta que está relacionada con el texto, ¿sí? Se coloca el contenido adentro, es como un sándwich. ¿Sí? Vos tenés acá, el H1 sería el pan y adentro sería la hamburguesa, ¿sí? De alguna manera más práctica. Fíjate la diferencia entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. ¿Sí? Tiene un slash, una barra inclinada en la etiqueta de cierre. De esta manera, el navegador sabe que comienza con H1, va a haber un título y que va a terminar allí. ¿Sí? El contenido es lo que se va a escribir entre las etiquetas y a todo ese conjunto, ¿sí? La etiqueta de apertura, el contenido y el cierre, ¿sí? Se le llama elemento. Fíjense que está señalado con este gran corchete. Elemento H1 sería porque así se llama nuestra etiqueta y todo eso conforma un elemento. Vamos a ver otra imagen. ¿Sí? Esto es el mismo concepto explicado de otra manera. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la etiqueta se llama P, que es una etiqueta para escribir párrafos comunes. En este caso, esto es un párrafo de 2 palabras, pero vos podrías escribir todo un párrafo y señalar el comienzo y el final de ese párrafo, ¿sí? Y te lo explica de otra manera. Ustedes pueden buscar en internet diferentes explicaciones sobre etiquetas, elementos web, ¿sí? Acá te dice cómo se construye la etiqueta de apertura, menor que nombre del elemento, o sea, en este caso es el nombre de la etiqueta, ¿cuál es? Mayor que. El contenido de esa etiqueta, que también en este caso es un texto, pero es un texto que no es un título, es un texto común, es un párrafo común, que no tiene ningún tipo de nada especial, que no se destaca en el texto. No así como el H1. Cuando hay un H1, el navegador dice, acá hay algo importante. ¿Sí? Entonces, recuerden estas características, ¿sí? Estas diferencias. H1 es una etiqueta que te permite hacer un titular, ¿sí? Un título. Sería header en inglés 1. Recuerden que esto es un lenguaje que surgió en Estados Unidos en la década del 90 a través de un proyecto que se llamó ARPANET. Después seguramente van a tener que leer algo con respecto al origen de HTML. Es algo muy sencillo, lo pueden encontrar en cualquier sitio de internet. Y surgió obviamente en Estados Unidos y obviamente como la mayoría de los lenguajes, yo diría todos los lenguajes,
tanto de estructuración como también de programación, tienen sus palabras dedicadas en inglés, ¿sí? Y uno tiene que acostumbrarse a escribirlas de esa manera. En este caso es una palabra H, la letra H1, ¿sí? Un header de nivel 1. Digo de nivel 1 porque también hay H2, H3, H4, ¿sí? Hasta H6, marcando las importancias. H2 sería un título, un subtítulo. Un H3 sería un texto importante, pero de nivel 3, o sea, inferior. Y así podríamos, de acuerdo al contenido que yo tengo en mi página web, que en ejemplos prácticos lo veremos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos exactamente lo mismo explicado de otra manera. Y un poquito más complejo, ¿sí? Es lo mismo, pero agregando algunas cositas más. No sé si notaron que tenemos la etiqueta de apertura, pero dentro de la etiqueta de apertura, fíjense con el ejemplo anterior, nuestra etiqueta de apertura solamente tenía la letra P. Texto común y listo. En este ejemplo, nuestra etiqueta P tiene algo más, que está en color verde, que son los atributos. En este caso tiene un solo atributo que se llama class, que después vamos a ver para qué sirve. Y fíjense que el atributo se coloca dentro de la etiqueta de apertura con un igual y entre comillas, ¿cuál es el valor de ese atributo? ¿Sí? Es cuando ustedes, es muy parecido a cuando ustedes programan, ¿sí? Utilizan, no sé, Pascal, otro lenguaje, y lo que hacen es definir una variable, es algo parecido, ¿no? Poner el nombre de la variable y luego el contenido de esa variable. Bueno, en este caso no es una variable, sino es como una especie de característica extra de mi etiqueta P. Hay muchísimos atributos y estos atributos van a cambiar de acuerdo al elemento. No es lo mismo un elemento que una imagen, porque son dos elementos totalmente distintos. Y cuando veamos más a fondo lo que es los diferentes elementos de texto, elementos de tablas, elementos de listas, imágenes u otro tipo de objeto que se pueda colocar en una página web, vamos a desglosar un poquito más esta cuestión. Esto solamente a nivel de ejemplo, de forma general. No estoy explicando lo que es class, lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Es solamente para decirles que las etiquetas también tienen la posibilidad de colocar características extra. Otro ejemplo que les doy, por ejemplo, si ustedes en el momento que insertemos una tabla, vamos a poder definir cuál va a ser el grosor de la línea de la tabla, la línea divisoria de la tabla. Bueno, se hace a través de un atributo. Si yo quisiera mencionar que quiero insertar una imagen y quiero que esa imagen tenga, no sé, 400 píxeles de ancho, entonces tendría que establecer un atributo de anchura de 400 píxeles. Entonces, esas características extra se escriben en la etiqueta, dentro de la etiqueta de apertura. Luego, como siempre, el contenido y luego la etiqueta de cierre. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Es un breve video para que podamos despejar algunas dudas. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto que charlamos recién, háganmelo saber a través de los comentarios. Yo voy a colocar en Classroom una pregunta para que ustedes puedan contestar y puedan hacer alguna devolución o alguna consulta también con respecto a lo que acabamos de hablar en este video. Les mando un gran saludo y espero que estén bien.